Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emily Sotomayor y yo les voy a hablar acerca de los procesos infecciosos renales, haciendo énfasis en lo que es diagnóstico por imágenes. Son tres procesos infecciosos, en los cuales serían la pielonefritis, absceso renal y trauma renal. Hay que tener en cuenta algo súper importante, que hay tres estudios de imágenes en los cuales se le puede llegar a realizar al paciente en cualquiera de estas patologías. Pero primero hay que tener en cuenta lo que vendría siendo el riñón normal, cómo se ve un riñón en cuanto a estos estudios de imágenes. Tenemos aquí, como observamos en la primera imagen, tenemos a una ecografía. ¿Qué es lo que analizamos nosotros o cómo se ve un riñón normal en un estudio de imagen que vendría siendo una ecografía? Sería que tiene un riñón sano, tiene forma ovalada o reniforme con una cápsula ecogénica, corteza hipoecoica, en comparación como tenemos al hígado y las pirámides medulares hipoecoicas. Luego tenemos a la tomografía, que vendría siendo con contraste, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos aquí? En un riñón sano observamos el parénquima renal, que muestra un realce homogéneo, como observamos en la imagen, durante las fases córtico-medular y nefrográfica, sin signos de ninguna inflamación ni de colecciones perirenales. Esto lo observamos en estos estudios de imágenes porque tenemos que tener en cuenta que hay que llegar a comparar cómo se ve un riñón sano a cómo se ve un riñón afectado por alguna de estas patologías. Y en la tercera imagen tenemos en la resonancia magnética que observamos su corteza renal ligeramente un poco más brillante en T1 y la médula se ve más hiperintensa en T2. Una vez ya sabiendo esta información, continuamos con los hallazgos que se encuentran en estos estudios de imágenes en estas patologías presentes. Tenemos aquí en la pielonefritis. Hay que tener un concepto importante básico de qué es la pielonefritis. Es una infección bacteriana del parénquima renal, del sistema pielocalicial. Cuando nosotros solicitamos estudios de imágenes, observamos distintos hallazgos. Observamos primero en la ecografía, como observamos en la imagen de aquí, que vamos a observar un aumento del tamaño, ¿verdad?, del riñón, con pérdida, como observamos, de esta diferencia córtico-medular. Y el parénquima va a estar hipoecoico, causado por el edema, ¿ya? También podemos ver un engrosamiento del seno renal e incluso una discreta dilatación del seno del sistema colector. Esto en cuanto a la ecografía. Tenemos a la siguiente, que es el TAC, la tomografía. Aquí en cambio observamos que obviamente siempre el método de elección es la tomografía contrastada. ¿Qué observamos? Áreas de hiporrealce en forma de cuña que representan zonas de inflamación o isquemia. Además, el riñón puede verse agrandado y la grasa perirenal borrosa o engrosada por la inflamación. En casos ya severos, ¿verdad?, aparece lo que vendría siendo el gas intraparenquimatoso, que esto es un hallazgo típico en lo que vendría siendo la pielonefritis enfisematosa. Y luego tenemos al último estudio de imágenes, que vendría siendo la resonancia magnética. ¿Qué observamos? Observamos zonas hiperintensas parcheadas tanto en T2 y una disfunción que se observa restricción por acumulación de pus, como observamos en la imagen. La siguiente vendría siendo el absceso renal. Así, de la misma manera, observamos en la ecografía lo que vendría siendo una lesión redondeada, hipoecoica o anecoica, con contenido interno heterogéneo. Esto puede llegarse a verse con niveles líquido o incluso burbujas de gas, que producen artefactos de reverberación. En la TAC, ¿qué podemos observar? El absceso se ve como una lesión hipodensa, con realce periférico tras el contraste y un centro sin realce
por la necrosis purulenta. Esta grasa perirrenal suele estar inflamada y puede haber, en algunos casos, pequeñas burbujas de aire. En la resonancia magnética, en cambio, observamos que el contenido va a estar hipointenso en T1 y hiperintenso en T2. O sea, va a haber una diferenciación con cápsula que realza después del contraste. Por último, tenemos el trauma renal como tal. Tenemos primero la ecografía, súper importante. En la ecografía observamos hematomas perirrenales, o sea, sobre todo eso se utiliza la ecografía, para detectar si existen hematomas perirrenales o líquido libre como tal. Tiene obviamente una menor sensibilidad para definir lo que vendría siendo el grado exacto de lesión, a diferencia de la TAC, de la tomografía, que esta se clasifica de acuerdo. Tenemos desde lesiones del nivel 1 al nivel 5. Las voy a ir describiendo. Tenemos del nivel 1, vamos a ver un hematoma subcapsular sin laceración. En el grado 2 vamos a ver una laceración menor de 1 centímetro sin afectación del sistema colector. En el grado 3, laceración mayor de 1 centímetro sin extravasación. En el grado 4, una laceración que compromete ya el sistema colector o vasos. En el grado 5, obviamente ya el grado mayor, una fragmentación renal o avulsión del pedículo. En cuanto a esto que fui explicando, observamos también en la tomografía zonas hipodensas, irregulares, colecciones perirrenales u extravasación de contraste cuando hay ya fuga de orina o de agua, o sea, ya aún cuando hay un nivel 5. Y en cuanto a lo que podemos observar entre las diferenciaciones de cómo se ve un riñón normal, un riñón afectado por estas patologías. Muchas gracias.